Hola, buenas de nuevo. Iba a decir buenos días o buenas tardes, bueno, el tiempo que sea en el momento de ver este vídeo. Yo espero que sea un buen día para ti. Y bueno, quería leer un proverbio que, que he leído esta mañana y para explicar una cosa que vamos a empezar a hacer esta semana. Es un proverbio que sale en el libro de Proverbios, claro, el capítulo 12, el versículo 25. Y dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate. O el concepto es la angustia en el corazón del hombre. Lo tira, lo tira abajo, trae depresiones. Y después sigue, perdón, no he terminado, dice, más la buena palabra lo alegra. Y es nuestro deseo que pongamos unas palabras para traer alegría a tu vida. Entonces hoy vamos a leer un texto hablando de este tema, pero vamos a intentar cada día de la semana colgar un vídeo igual solo de 1 o 2 minutos algunos, pero que hablan de lo que dice la palabra sobre la angustia, el miedo. Tantas veces en la palabra de Dios sale el tema de que dice que no tengas miedo, que no temes, vez tras vez. Y he estado mirando algunos contextos y, bueno, hay algunos casos donde es una situación lógica para tener miedo. Por ejemplo, en Navidades hablamos de cuando el ángel se apareció a María y entra en la habitación y de repente hay un ángel y claro, podemos imaginar lo que hacía María. Entonces yo ya igual puedo gritar como ella ahora, pero igual los vecinos van a decir, ¿qué está pasando al lado? Entonces no lo hago. Pero el ángel decía, no temas. Y cuando los pastores estaban en el campo, lo mismo, están ahí de noche, cuidando de las ovejas. Y de repente aparece una luz fuerte, la gloria de Dios, dice la palabra. Y el mismo mensaje, no temas. Es curioso porque en esa situación, bueno, nosotros lo leemos y a veces no ponemos, no imaginamos cómo tenía que ser. ¿Podéis imaginar estar en el campo, en medio de la noche, toda la oscuridad que hay ahí, solo las estrellas y la luna si hay? Y de repente sale una luz tan fuerte. ¿Qué harías? Yo me escondería. ¿Vale? Ya iría corriendo, gritando como una niña de 2 años. Pero el mismo mensaje salió. No temas. Hoy quiero leer una historia que sale en Marcos, y en Marcos capítulo 5, y es una historia donde sale este mismo concepto. Y voy a empezar a leer en Marcos 5, el versículo 21. Y aquí realmente hay dos historias. Hay una historia que sale en medio. Entonces voy a leer todo y solo hacer, bueno, un breve comentario de la historia del medio. Porque quiero enfocarme en la historia que está al comienzo y al final. Entonces dice en Marcos 5, versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá.
Entonces vemos la preocupación, la carga de este padre. Entonces él entendía que su hija estaba en una situación muy delicada. Entonces venía a Jesús, que era la última respuesta para él, la última posibilidad para él. Y dice, fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Entonces ya entramos en la segunda historia aquí. Pero es importante entrar en esta segunda, ver, imaginar el contexto. Entonces, que hay una multitud. Si alguna vez has ido a un parque de atracciones o un sitio turístico en medio del verano, ¿entiendes lo que es esta situación? Ya, gente, ya, entonces casi no puedes caminar. Y dice, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, mira, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Me encanta a veces lo que está en la mente de los discípulos o de la gente que habla con Jesús. Y yo entiendo exactamente lo que sentían. ¿Podéis imaginar? Están esa multitud que están todos apretados y Jesús gira y dice, ¿quién me ha tocado? Ellos dicen, pero mira, maestro, mira, es que todo el mundo te está tocando. Pero claro, él estaba hablando de algo mucho más profundo que simplemente tocar. Entonces decía, bueno, entonces aunque ellos dicen eso en el 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces vemos esa historia en medio, que claro, esta mujer tenía un problema fuerte que ni los médicos podían encontrar la respuesta. Y al oír de Jesús, veía que había una posibilidad. Nada más había funcionado, había gastado todo lo que tenía. Pero pensaba que, mira, igual este Jesús que hace milagros, que hace cosas más grandes que podemos entender, igual Él puede ser la respuesta para mí. Y va y encuentra la respuesta a su necesidad. Y Jesús dice, mira, es por tu fe, porque tú has puesto tu fe, tú has creído en mí. Entonces yo he podido hacer esta obra en ti. Y después en el 35, ya volviendo a la historia que vamos a mirar hoy, dice, mientras él aún hablaba, entonces con ella, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas más al maestro? Oh, ¿podéis imaginar ser este padre que ha ido a Jesús, que ha presentado la necesidad, que Jesús ya va contigo, pero en este momento viene esta situación? En este momento viene esta noticia
que ya es tarde, que ya tu hija se ha muerto. Mira, deja al maestro, no le molestes más. Entonces, claro, ya nosotros podemos seguir leyendo, pero en ese momento es cuando ya el techo se cayó encima del padre. Entonces ahora tenía que haber entrado en su mente un montón de preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a poder seguir? Mi hija se ha muerto. Encontrarnos frente a la muerte es algo muy duro en todos los casos, pero especialmente cuando es un caso que claro, según nuestro entender es temprano, es fuera de su tiempo, es fuera de su momento, porque entendemos que sí, cada uno de nosotros nos vamos a morir. Pero casi en nuestras mentes tenemos el concepto de que, bueno, eso debe pasar con 100 años o 90 años o 85, ponemos una cifra. Y no quiere decir que cuando alguien ya muere con esa cifra, que es fácil, pero lo vemos más natural. Pero cuando alguien muere fuera de su tiempo, fuera de lo que entendemos, nos vienen muchas dudas, nos viene miedo de cómo nos vamos a enfrentarnos con el futuro. Estoy seguro que eso es lo que entró en la mente de este padre. Con esta multitud que vino corriendo diciendo, mira, déjale en paz, porque ya es tarde. Pero Jesús responde en el 36, dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, no dejes todo eso entrar en la mente. Mira, cree. Y claro, el padre ya llega a un momento de decisión. Tiene que decidir qué va a hacer. Porque hay como un diluvio de dudas, de preguntas, de tristeza, de presiones, de soledad, de muchas cosas le entren en la mente. Pero Jesús dice, mira, cree, estoy aquí, cree solamente. Y vamos a seguir, dice en el 37, y no permitió, esto Jesús, que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloréis? La niña no está muerta, sino duerme. Y ellos, claro, esta multitud ahí llorando y haciendo un espectáculo, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Entonces aquí de esta historia simplemente quiero sacar un detalle. Porque a veces podemos leer una historia, podemos leer un texto, podemos leerlo corriendo y no pensamos en
las vidas de las personas, sus corazones, sus pensamientos, lo que tenían que hacer. Porque claro, yo puedo leer este texto incluso con mi español que está, bueno, así, y me cuesta, no sé, 40 segundos, un minuto. Pero el concepto es ver que son personas reales. Este padre, al recibir las noticias que su hija ya se había muerto, tenía que enfrentarse con sus miedos y sus preocupaciones más profundas. Y Jesús dice, mira, decide creer en mí, en lo que digo. Decide. Y al hacerlo, sigue a Jesús y ve el poder de Dios. Pero todos nosotros tenemos que decidir. Todos nosotros tenemos que responder. Esta palabra de Dios nos dice, más que 100 veces, no debemos temer, no debemos tener miedo. Sí, hay momentos que nos traen miedo, que nos traen temor, pero después tenemos que decidir. ¿Vamos a dejar que la emoción y nuestras preocupaciones nos conducen? ¿O vamos a vivir de otra forma? Quiero leer un pasaje más que sale en 2 de Corintios 10. Y aquí nos dice una cosa muy importante, porque en este mundo hay muchos ataques a nuestras mentes, a nuestros corazones. Y eso para todos, para creyentes, para no creyentes, hay ataques, porque claro, lo que somos no es esta carne. No dices, mira, Dan es un calvo que mide tanto, que pesa tanto. No. Somos lo que dejemos salir de nosotros, que sale de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras almas. Eso es lo que somos. Si yo pierdo un brazo, soy el mismo. Pero hay ataques que intentan romper o cambiar nuestras mentes y nuestros corazones. Por eso dice en 2 de Corintios 10, empezando en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, tenemos que llevar cautivos los pensamientos. Lo que eso quiere decir, por ejemplo, en la historia de este principal, este padre que hemos leído, es que, claro, él podía dejar las emociones que tenía, conducir y controlar su vida. Pero al oír lo que decía Jesús, llevó cautivo sus pensamientos. Ya decía, mira, y no voy a dejar mis dudas y mis miedos y mis preocupaciones y mis sensaciones controlar a mi vida. Voy a decidir creer en lo que Dios dice. Eso es importante para nosotros. Como dice en Salmo 46:10, dice, estad quietos y conoceréis que soy Dios, Dios hablando. Entonces dice, hay que decidir parar y creer. No dejar el miedo ni las preocupaciones conducir tu vida. Parar y verás que Dios reina hoy.
Eso frente a cualquier preocupación, cualquier miedo. Por eso esta semana vamos a intentar subir, como he dicho al principio, cada día una explicación, una lectura de los sitios donde Dios dice, no temas, no tengas miedo, confía. Y como Jesús decía en lo que hemos leído en Marcos hoy, y con esto termino. Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No dice, apaga el cerebro. No dice, no piensa más. No, nosotros debemos amar a Dios con todo lo que somos, con toda la mente, las fuerzas, el ser y el corazón. Pero tenemos que decidir no dejar que las emociones o los miedos o esas voces que nos vienen a la mente tengan el control de nuestras vidas. Tenemos que creer en Dios, tenemos que estar quietos delante de Dios. Y conoceremos que Él es Dios. Hoy igual es más fácil que nunca estar quietos, porque no podemos salir. Pero yo te animo en este momento de mucha inseguridad. Es un momento de ver dónde hemos puesto nuestra confianza. Yo te animo hoy a estar quieto o quieta y veremos que Dios es el Dios vivo. Y te animo a ver la página durante la semana, porque pondré unos pasajes cada día donde Dios nos dice, no tengas miedo, yo estaré contigo. Aunque veamos una cosa que no entendemos, que no sabemos cómo irá, como los pastores, como María, como los demás que reciben este mensaje. No sabían cómo iba a ir, pero deciden creer. Y Dios siempre se muestra como fiel, porque es fiel. Bueno, bendiciones. Y un saludo y un abrazo desde nosotros como familia.